Buenos días. Hoy hablaremos de los conocimientos curativos primigenios en Mesoamérica. Su origen se remonta a las primeras culturas prehispánicas, antes de la llegada de los españoles, y corresponden a más de una tradición indígena, pues se ve compuesta por pobladores como los teotihuacanos, toltecas y mexicas, y por otros grupos como los tlacoltecas, xochimelcas, chochultecas, tlaxcaltecas, por mencionar algunos. Cosmovisión. Los conocimientos del mesoamericano se ven inseparables de su religión, por lo que se dio un sistema conceptual en donde los dioses creadores, Ometeotl y Ometzigual, habían ido construyendo el mundo piso tras piso para sus diferentes hijos. En el centro se encuentra el mundo habitado por los seres humanos, quedando por encima de él 9 cielos y 9 regiones del inframundo por debajo. Pero cuando los dioses hicieron este piso para que habitasen los humanos, levantaron 4 cielos más: el sol, la luna, las estrellas y claro, que completan la suma de 13 cielos. El cuerpo humano era considerado precisamente como el ser del centro, criatura en donde los dioses resumían la constitución del universo, ya que contenía unas partes celestes y otras del inframundo. Esta concepción da lugar al sacrificio de sangre para ofrendar la fuerza vital al sol. Es así que el cuerpo humano es considerado como una versión en miniatura del universo, correspondiendo el diafragma a la superficie de la Tierra, las áreas del corazón y el hígado a las regiones pertenecientes de ella, y todas las estructuras que van de allí al vértice del cráneo, los cielos, siendo denominada la cabeza Xoactlan, mientras que el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores representaban los pisos del inframundo. Médicos. En las grandes ciudades estaban además los médicos titisi, quienes poseían conocimientos y habilidades adquiridos a través de un aprendizaje sistematizado. Estos médicos, con muy diversas especialidades, utilizaban en su práctica la herbolaria, la manipulación de huesos y diversas técnicas quirúrgicas básicas, la adivinación y los conjuros. Usaban también el trance chamaníaco, ayudándose por sustancias psicotrópicas, con el fin de acceder al mundo espiritual en el mundo y proceso de curación. Las mujeres también participaban en la atención a la salud, sobre todo a la atención del parto, el cual estaba a manos de las llamadas temixcuanes, dando el carácter mágico religioso de la atención a la salud. Frecuentemente eran los sacerdotes, ya que ellos también ejercían como médicos, pues eran los únicos que podían saber cómo y cuándo actuaban las deidades, provocando y curando enfermedades, y que conterpaba la energía vital o tonuali en las fuerzas sobrenaturales. Proceso salud-enfermedad. La salud se mantenía gracias al funcionamiento de las partes del cuerpo y las fuerzas que pudieran llegar a ser procedentes de cualquier otra parte del universo. Algunas de ellas son inmediatas y otras de sitios más distantes e incluso de planos cósmicos, unas personificadas en deidades poderosas y otras más abajo, como en forma de seres humanos. La enfermedad dentro de este sistema de pensamiento es el producto de una inmensa variedad de condiciones que pueden modificar las condiciones del cuerpo humano, ya sea en su estructura, en su función o en su correspondencia con otros seres vivos, rompiendo su equilibrio, y principalmente a la existencia de seres que deseaban el mal a otros, aunque no se pudiera señalar esto claramente. Un ejemplo claro de esto eran las Cihuatateco, que eran los espíritus de las mujeres muertas durante su primer parto y acompañaban al sol en su descanso. Podían vagar en la tierra o en el ocaso mientras enfermaban a las mujeres convalecientes, pero sobre todo a niños pequeños que se topaban con ellas.
los poseían y les hacían mucho daño, como puede ser causarles fiebre, convulsiones o incluso les arrancaban la cabeza. Práctica médica, diagnóstico y curación. En la medicina mesoamericana existen diversos métodos de diagnóstico para la enfermedad, que pueden incluir o no o varios de estos procedimientos: observación minuciosa del paciente y su entorno, diálogo, adivinación, sueños e interpretación de sueños, diálogos con sangre, limpias e ingesta de plantas psicotrópicas, premoniciones o avisos, entre otros. En ocasiones, el mismo procedimiento de diagnóstico es el de curación. Por ejemplo, en las limpias, los masajes permiten la temperatura tradicional identificar la causa o naturaleza del daño, al mismo tiempo que inicia la curación. La medicina tradicional indígena es ejercida por curanderos. Estos ofrecen diferentes tipos de servicios para prevenir enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria. Algunos ejemplos de los curanderos pueden ser los adivinadores. Ellos descubren el origen de la enfermedad a través del sueño, el humo del tabaco, velas e incienso, así como puede ser el pulso o el reflejo del agua. La divinación es por medio de la lectura del maíz y consiste en lanzar granos de maíz en pares o en números de 13. Los rezanderos. Ellos, a través de un embálsamo y una oración, se comunican de manera directa con la divinidad o los seres mágicos, y estos suelen ser de carga religiosa. Los yerberos manejan todo tipo de herbolaria y preparan infusiones, pomadas, cremas, aceites y más remedios basados en la naturaleza para curar o prevenir la enfermedad. Otro tipo de ejemplo puede ser los sobadores y hueseros. Ellos tienden a curar luxaciones, fracturas, dolor en articulaciones, esguinces y torceduras. Ellos manipulan ciertas malformaciones sobando el miembro afectado, empleando pomadas o ungüentos. Parteras. Ellas son las mujeres que se encargan de dar a luz, de ayudar a dar a luz y mantener la salud del madre y el niño. Los chupadores también son un ejemplo, pues ellos extraen la mala sangre, aquella que puede ser dañada o también que puede recibir el enfermo un fuerte golpe, enjuagándose la boca con agua ardiente o mezcal, succionando la parte dolorida, escupiendo la sangre en un recipiente hasta que se eliminaba el mal y enterrándola en un lugar cercano. Como último ejemplo tenemos a los graniceros. Ellos eran dotados por tener poderes que les permitían controlar el tiempo atmosférico y curar de esta manera a las personas. Se piensa que puede transformarse en fenómenos meteorológicos y así poder recibir revelaciones de seres espirituales. Farmacopea. En la medicina mesoamericana, las semillas de alohuaqui eran tratadas con mucho respeto. Se molían y mezclaban con agua y era una bebida alcohólica. Al ser ingerida por los nahuali y dada a beber al paciente, se usaba para diagnosticar enfermedades, es decir, con fines adivinatorios, tanto medicinales como para encontrar personas u objetos extraviados. También se les daba a las víctimas que iban a ser ofrecidas en sacrificio. La vinculación mágico-religiosa se observa en Xochipilli, divinidad del sueño florido, hermoso nombre para un alucinógeno, entendido como un sueño visionatorio de ritual. En consecuencia, Xochitl era el dios del alocuali, los hongos y sustancias psicoadictivas. Enseñanza de la medicina. Los conocimientos y habilidades curativos
eran transmitidos de los médicos a sus hijos y posiblemente se adquirieran también de los calmecas, las escuelas para los hijos de los nobles. Las Timishawari también transmitían sus conocimientos y destrezas a sus hijas. Los textos históricos señalan que los Titisi y los Tisishoamari solían trabajar dentro de los confines de ciertos calpuallis o clanes, a la manera de que los artesanos, quienes se ubicaban en barrios muy específicos, eran documentados en hospitales. Conclusiones personales. Debemos decir que la medicina mesoamericana o prehispánica, principalmente de México Central, es muy rica en cuanto a conocimientos de anatomía pues principal y conocimientos del mundo de la herbolaria o algunos tipos de tratamientos. Debemos de recalcar que ante la llegada de los españoles ha existido una variación, pero principalmente se ha conservado hasta la actualidad, por lo que quiere decir que existen todavía raíces y cultura prehispánica en el Nuevo Mundo o actualmente.